1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio de El dinero no viene con instrucciones. Este es un episodio más de la serie Inversiones. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Brenda. Pues este es un episodio más de la serie de inversiones. En los primeros episodios hablamos de, pues primero qué es una inversión, horizonte de inversión, riesgo. Más adelante hablaremos de qué es la diversificación, un tema importantísimo, cómo armar nuestro portafolio, etcétera, ¿no? El día de hoy hablaremos de un tema que ya hemos mencionado en algún momento, ¿no? Si no mal recuerdo se llama invertir o no en dólares, ¿no? Donde hablábamos de la moneda, ¿no? ¿Nos conviene o no nos conviene? Y creo que es una duda muy básica, porque cuando uno habla de tener otra moneda, estás hablando de tener la moneda de otro país, ¿no? Las llamadas divisas. Hoy hablaremos de varios temas, ¿no? ¿Qué define las divisas, la balanza comercial, cómo funciona un poco el tema de la economía? Porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿En qué moneda tengo mi dinero? Si estamos hablando de México, pues posiblemente toda la vida hemos tenido pesos, pero entendemos el concepto de que el dólar pues vale algo distinto a la moneda local, ¿no? Entonces empezaremos por ese tema. Es muy recurrente que también las personas suelan comprar dólares como formas de inversión, que piensen, pues mi manera de invertir es compro dólares. Hay otros que dicen yo compro onzas. Entonces, pues justo vamos a explicar por qué conviene y por qué no conviene estar ahí. Así, ¿no? Si yo fuera de otro país y dijera es que mi forma de ahorrar es comprar pesos, ¿qué le diríamos, no? O sea, es algo similar. Ahorita entraremos un poco más a detalle de por qué sí, por qué no. ¿Tú tienes memoria, Brenda, de cuándo fue la primera vez que como que captaste este dinero de qué es eso del dólar, qué es eso del peso? Yo por ahí recuerdo más o menos, no en la secundaria no. Posiblemente me lo mencionaron, pero nunca registré qué significaba una cosa y otra. Posiblemente hasta la prepa es cuando me empezó a entrar esa duda de qué significa que si el peso, que si el dólar, porque escuchaba, ¿no? Continuamente, ya sea mis padres o en las noticias, que el dólar está tanto, ¿no? Yo recuerdo en algún momento llegó a estar a 10 pesos y como que no terminaba de entender, porque me gustaba mucho la historia y recuerdo mucho que mi profesora decía, bueno, es que hoy todavía le debemos, ¿no? Hay una deuda desde que nos independizamos hasta ahora. Y yo siempre decía, bueno, pues ¿qué será mucho dinero? ¿Por qué seguimos debiendo, no? La famosa deuda externa, ¿no? Que en algún momento lo aprendí así en un concepto de historia. Lamentablemente no llevé en ese momento economía, si no lo hubiera entendido mucho mejor. Y creo que en ese momento fue la primera vez que como que trataba de entender, entonces México debe una cantidad en dólares y pues la debe de pagar, ¿no? Pero como que no me quedaba muy claro. Pues yo me acuerdo justo en un viaje a Estados Unidos que el dólar estaba alrededor de 10 pesos. Entonces, era muy complicado, pues yo con mis ahorritos de pesos que cambié a dólares, que yo decía, esto me gusta, pero pues ya cuando hacía la conversión yo decía, está súper caro, y luego cuando pagaba y todavía era más el impuesto, yo decía, esto duele mucho. Y recuerdo perfecto cuando se fue el dólar a 13. Entonces ya cuando hacía como esas conversiones yo decía, es que es mucho dinero, o sea, la diferencia es muy grande. Bueno, eras muy joven también en ese momento, ¿no? De 10 a 13 pesos. En general creo que es un concepto que pareciera que todos entendemos. Creo de las primeras cosas que debemos de entender es que cuando es una especie de barómetro para la economía, es una especie de termómetro de la economía que nos da muchas cosas a entender, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que entender es, bueno, si yo tengo mi moneda, yo soy un país, México, y tú eres otra economía,
y tú tienes tu propio dinero, ¿qué es lo que me hace a mí entender que mi dinero sí vale lo que yo digo? ¿Y qué es lo que el dinero de Brenda vale lo que ella dice que vale, ¿no? Y hablando un poquito de la historia del dinero, ya en algún momento lo habíamos mencionado, ¿no? Pero de las, pues digamos, de las primeras formas de concebir el dinero, pues era el famoso trueque, ¿no? Pues tú tienes vacas, yo tengo pollos, pues bueno, vamos a hacer el intercambio, ¿no? Pero obviamente llega un momento en el que dices, no, pues es que yo no necesito vacas, porque necesito otra cosa, y tú nada más tienes vacas, pero tú sí necesitas pollos, ¿no? Entonces, como bueno, ¿qué hacemos? Bueno, debe de haber algo neutro, ¿no? Entonces por eso surge esa idea del dinero, ¿no? Y hace muchos años, estamos hablando de hace mucho tiempo, pues la forma en la que uno podía decir, oye, el dinero que tengo yo como economía sí vale lo que digo que vale, pues tenía que tener pues una especie de comprobante, ¿no? Para ver si es cierto que valía lo que yo decía que vale, ¿no? Entonces, hace ya bastantes años existía lo que se le conocía como el patrón oro, ¿no? En el cual lo que hacían la mayoría de las economías del mundo, y estoy hablando de pues, hace más de 70 años, el presidente Richard Nixon decide quitar el patrón oro, y en ese momento lo que se tenía que hacer es que la mayoría de los países tenían que tener cierto monto. Obviamente no el valor de todo el dinero que estaba en circulación, pero sí una partecita como para decir, mira, como que pareciera que sí, como que sí vale lo que yo digo que vale, ¿no? Entonces como decían, bueno, pues sí, tienes ciertas reservas en oro, entonces te creo que tu economía vale tanto, entonces se justifica que tu moneda valga X contra mi moneda, ¿no? Se quita ese patrón, deja de existir el patrón oro, lo cambiamos por lo que se le conoce como el dinero fiat, ¿no? O como alguna vez una profesora le preguntaba yo, oye, pero ¿qué es lo que dice que el dinero sí vale eso? Y me decía, pues es un poquito de fe, ¿no? Entonces es pues sí, yo digo que mi economía es de cierto tamaño, ¿no? Y hay ciertos factores. Ahora se le conoce como mercado, ¿no? El mercado, digamos, es el que decide cuánto vale la moneda y es por oferta y demanda, ¿no? Si yo necesito tantos dólares y tú necesitas tantos pesos, bueno, pues ahí nos encontramos en un punto medio y eso es lo que da el valor a la moneda, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, la pregunta sería, bueno, ¿por qué yo quisiera tener otra moneda? ¿Será bueno? ¿No será tan bueno? Usualmente, ¿qué le dices a tus clientes, Brenda? Pues esta cuestión, lo mismo, como en el manejo de efectivo, que hay gente que dice, bueno, yo tengo mi efectivo y voy a ir a comprar dólares al aeropuerto y mantengo mis dólares en efectivo. Pues de entrada es lo mismo, así como pues también los dólares se ven afectados con la inflación. Entonces, o sea, pues también es una apuesta que no necesariamente, o sea, la gente espera que ya una vez que tiene los dólares, al próximo día, el dólar amanezca un peso más caro y ya para ellos valió la pena el cambio. Pero bueno, o sea, regreso al punto. Yo en efectivo, pues no recomiendo que hagan esas transacciones. Que para empezar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tener dinero en efectivo es dinero que no podemos comprar o adquirir instrumentos financieros, llámese acciones, ETFs, derivados, commodities, rates, fibras, etcétera, ¿no? Es decir, mientras tengas el dinero en efectivo, sea en pesos, sea en dólares o dólares canadienses o la moneda que tú quieras, no puedes ocupar ese dinero, ¿no? Entonces, vamos a empezar por algo básico, ¿no? En los últimos 5 años, bueno, no nos vayamos a los últimos 5 años, ¿no? Decíamos que en algún momento, Brenda, yo me acordaba que el dólar estaba a 10 pesos, ¿no? Y ese que digamos que el dólar está a 10 pesos es un precio relativo. ¿Qué quiere decir? En relación a mi moneda, ¿no? Si yo tuviera dólares y pregunto, oye, ¿y cuánto está el peso? Bueno, ahí es un cambio, ¿no? Lo estamos viendo al revés, ¿no? Entonces, pues en ese entonces, ¿no? Pues estaría .10, ¿no? Entonces, entendamos primero que es un precio relativo, ¿no? ¿Qué determina ese tipo de cambio? Muchos factores. Uno de los más importantes se le conoce como la balanza comercial. ¿Qué es eso, no? La balanza comercial es cuánto vendemos al extranjero, ¿no? Cuánto compramos del extranjero, ¿no? Y ahí haciendo ese cálculo, si compramos más o vendemos menos del extranjero,
pues es algo que nos ayuda a determinar a cómo va a estar el precio. ¿Por qué? Porque si compramos del extranjero, necesitamos otras monedas, ¿no? Y si nos compran mucho a nosotros, pues requieren mucho de nuestra moneda, porque nos están pagando nuestra moneda. Entonces, tiene que ver por leyes de oferta y demanda, digamos, tiene que ver mucho el tema de balanza comercial, obviamente los fundamentales o cómo está la economía, ¿no? Lo que sí podemos ver es que en el transcurso de nuestra vida, pues el dólar ya no vale lo mismo. Si en algún momento estuvo en 10, pues ahorita está aproximadamente como en 19, ¿no? Dependiendo de cuándo lo estén escuchando, pero por lo menos ahorita está como a 19, ¿no? ¿Qué quiere decir este cambio? Bueno, o sea, si, oye, pues en algún momento estaba a 10 y ahora está a 19, ese cambio, ¿qué representa? Y es importante mencionarlo. Yo como usualmente se lo explico a mis clientes, les digo, mira, somos una economía emergente. Lo que quiere decir es que crecemos de una forma distinta en comparación a otras economías y nuestra moneda, imagínense que es una especie de carrera, no necesariamente va a poder seguir el paso de esta otra moneda que crece de una forma distinta, pero además es una economía mucho más grande, ¿no? Siempre he puesto el ejemplo que es ridículo, pero siempre les decía, mira, si Coca-Cola quisiera crecer un 200%, está muy difícil porque ya vende en todo el mundo, ¿no? Necesitaría que pues, los que ya le consuman el doble, ¿no? Pero si quisieran vender el 200% está muy complicado. En cambio, el ejemplo que siempre ocupo es Porsche, ¿no? Pues si Porsche crece un 200%, sí, pero en un año vendió un coche y ahora vende 2 coches, ¿no? Pues sí creció un 200%, ¿no? Es decir, la base, digamos, de la que algo crece importa mucho. No es lo mismo que Estados Unidos crezca una tasa del 2-3% cuando son una economía de trillones de dólares y la más grande del mundo, a que México, que sigue siendo muy grande, la 13ª economía más grande del mundo, pues a lo mejor, bueno, en este año decreció y en otros años ha crecido entre un 1 y 2%, obviamente quiere decir que crece más lento y crece pues algo más chiquito. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy diciendo? Que a nuestros nietos les va a tocar ver el tipo de cambio a 100 pesos y es algo perfectamente normal porque crecemos de una forma distinta y tan solo hay que comprar las 6 monedas más importantes o las llamadas monedas fuertes o hard currency, ¿no? Que podríamos hablar del euro, libra, dólar canadiense, yen, franco suizo. Todas en los últimos 5 años se han apreciado en relación al peso o el peso se ha depreciado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que pues simplemente somos economías distintas, ¿no? Como decías, no necesariamente es invertir, ¿no? Lo puedes tener en dólares y además estar invirtiendo ese capital, que eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero tener otra divisa no necesariamente es invertir. Le llaman los financieros, los economistas, que usualmente lo que estás haciendo es una cobertura, ¿no? ¿Y qué es esto? Vamos a suponer que yo tengo que comprar 100 toneladas de aguacate, ¿no? Ok, pero para eso necesito una maquinaria que me cuesta $1,000,000, ¿ok? Y yo trato de hacer mi presupuesto y digo, bueno, pues es que a mí esos aguacates me los van a pagar en pesos, pero tengo que pagar esa materia prima en dólares. Entonces, pues si ya sé que pudiera subir o bajar el tipo de cambio, lo que voy a tratar de hacer es cubrirme, por eso es cobertura. Oye, pues sabes que si ya sé que posiblemente pudiera llegar a subir, pues lo que voy a hacer es pues ir comprando de una vez dólares, ¿no? Para que en el futuro pues no me afecte tanto, ¿no? Entonces, usualmente se le conoce como una especie de cobertura cuando ocupamos otra moneda, ya sea que si va a ser a favor o en contra. Lo único que estoy haciendo es cubrirme, pero realmente no es que estoy esperando tener una ganancia, digamos, de eso, dado que son ganancias muy lentas. En los últimos 5 años, por ejemplo, la moneda mexicana contra el dólar se ha depreciado un 23% el peso. Es decir, si compré $1 hace 5 años, pues hubiera crecido un 23%. Realmente no es tanto, ¿no? Si lo dividimos entre 5 años, es más o menos un 4% cada año. Si hacemos la operación nada más aritméticamente, ¿no? Realmente no es mucho. O sea, no me dio ni siquiera la inflación
pues no, así que diga, uy, qué buena inversión, pues no necesariamente. No, y además, por ejemplo, quien compra dólares pensando que es una inversión, tiene pesos en efectivo y va al aeropuerto y compra dólares, pero pues realmente no es que sea una moneda en la que pueda hacer sus transacciones comunes. Su vida está en México y si en algún momento necesita ese capital, tiene que cambiar esos dólares y nuevamente perder en ese cambio. Y como mencionaba Ricardo, justamente el cambio de la moneda, pues no ha sido tan drástico en el sentido de que si me penalizan en ese cambio, todavía tener una ganancia. Probablemente quedo tablas y no pasó nada, no gané ni la inflación. Prácticamente como que solo regresé mi dinero a pesos. Para tratar de entenderlo un poco mejor, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que somos ciudadanos europeos o de Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo digo, oye, yo quiero invertir, pues no es que voy y compro otra moneda. ¿Por qué? Desde que surgió el euro, por ejemplo, contra el dólar, empezaron en 1, ¿no? Y han ido variando hasta, en toda la historia de su moneda, ¿no? Hablando más de 20 años, pues ha variado a 1.12. Es decir, pues no es que les interese mucho tener otra moneda, realmente para ellos es casi lo mismo, ¿no? Y entre monedas duras o hard currencies, usualmente sucede ese efecto, realmente no hay mucha variación entre monedas, porque son economías más o menos similares, crecen más o menos a las mismas tasas. Los que sí lo vemos con una perspectiva muy distinta son los que vivimos en países emergentes. Oye, si preguntamos en el transcurso de tu vida cuánto ha variado el dólar, bueno, ahí sí es una respuesta muy distinta, ¿no? Si analizamos Colombia, cuánto ha variado, ¿no? En relación de su moneda, pesos colombianos contra el dólar, ha variado muchísimo. Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Vemos que hay situaciones muy distintas que no necesariamente, pues es una preocupación que tiene este tipo de inversionista que a lo mejor tiene dólares o que tiene euros, que sí les preocupa que su dinero crezca, ¿no? Entonces, lo que nosotros no queremos es, nada más quiero tener el 0.0 del que tiene el del país de arriba. No, o sea, si el del país de arriba tiene dólares y los invierte, ¿por qué nosotros nada más querríamos tener dólares? No hace ningún sentido, ¿no? O sea, si queremos tener dólares es válido, pero que además se esté invirtiendo para que crezcamos, porque en Estados Unidos también hay inflación, hoy en Europa también, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense, decíamos 2 principios básicos en el primer podcast de inversiones, ¿no? El dinero, el valor del dinero en el tiempo es que puede generar más capital con el transcurso de los años, ¿no? Y el segundo, la inflación, ¿no? Entonces, siguiendo estos 2 principios, tener nada más otra moneda, pues no necesariamente podríamos decir que es la mejor inversión, ¿no? Obviamente más adelante veremos que es un portafolio, es decir, oye, alguna parte de mi capital lo voy a necesitar tener en otra moneda por alguna circunstancia, ¿no? Por eso lo iremos viendo poco a poco más adelante, ¿no? Lo que sí podemos ver es que de estas 6 monedas, ¿no? Franco, yen, dólar canadiense, incluso la libra con todo y el tema de Brexit y el euro, todas esas monedas valen más hoy que hace 5 años en relación al peso. ¿Qué quiere decir? Que es algo normal. Si comparamos a lo mejor contra monedas emergentes, vemos que nos comportamos muy similar. Es decir, no es que tenemos una gran variación. Claro, a menos que esa economía le esté yendo peor que a la nuestra, ¿no? Pero si está yendo más o menos, pues vamos a ver que tiene pues es algo muy lateral, es decir, es algo muy, muy similar, ¿no? Entonces, habría que entender que cuando uno dice, oye, quiero tener divisas, quiero tener otra moneda, ¿es una inversión? No necesariamente. No es una inversión. Acuérdense que tener una inversión es cuando esperamos tener una ganancia, ¿no? Podríamos tener una ganancia, sí, siendo que hay muchos más instrumentos, pues no necesariamente lo más conveniente es nada más tener la moneda, ¿no? No hace mucho sentido. ¿No? Entonces, bueno, tendríamos que entender que el tema de las divisas, obviamente hay que recapitular, ¿no? O sea, ¿por qué querríamos tener otra moneda? Entendimos más o menos que es un termómetro de la economía. El peso es de las monedas más tradeadas o más compradas y vendidas en el mundo. Lo que quiere decir es que a veces se ocupa para apostar a favor o en contra del dólar. Y muchas veces algunos eventos que suceden en la economía, como por ejemplo el Brexit,
terminan moviendo mucho esa moneda, aunque realmente el porcentaje que tenemos del Producto Interno Bruto que hacemos comercio con Reino Unido realmente es muy poco, es decir, no debería de afectar tanto, pero como es una de las monedas más ocupadas en el mundo por fondos institucionales, por traders, etcétera, se le conoce como una moneda de paso, ¿no? Sirve para apostar a favor o en contra de la economía norteamericana, ¿no? Entonces vemos que en especial el peso es muy sensible a muchos cambios en el mundo que sucede, ¿no? Y que terminan afectando a la economía. Si lo están escuchando en días recientes, ¿no? Todo el tema de coronavirus y demás, que haremos un episodio especial sobre eso y ver cómo puede afectar la economía global. Tiene un cambio y trae digamos, pues sensibilidad, digamos, en la moneda, ¿no? Tiene ahí un efecto oferta-demanda, cierto tema de elasticidades económicas, etcétera, que afecta bastante, digamos, esta moneda, ¿no? Entonces, como resumen, invertir en divisas, ¿sí o no? Depende. Hay que evaluar como justo cuál es mi objetivo, para qué lo voy a utilizar. Y si yo gano en pesos y gasto en pesos, no quiere decir que no pueda invertir en otra moneda. Pero como mencionamos, invertir no es como que yo lo tenga en físico, sino podemos armar un portafolio con activos que estén valuados en dólares o un portafolio que efectivamente esté fuera de México y que esté en dólares o en otra moneda de estas hard currencies de las que hablamos el día de hoy. Que es algo importante lo que mencionas, ¿no, Brenda? Muchas veces tenemos ese sentimiento de que si voy a invertir es algo que necesito ver físico. Acuérdense que, activos intangibles desde hace 60 años existen en la economía, ¿no? Es una economía del conocimiento, entonces no necesariamente tengo que tener los billetes verdes en la mano o necesito tener euros en la mano para saber que estoy invirtiendo en esa moneda. Existen muchos instrumentos financieros en los cuales podemos ocupar, ¿no? Desde portafolios de inversión que estén en otra moneda hasta monedas, ¿no? Entonces, para ir recapitulando, recordemos que tener nada más otra divisa se puede ocupar como cobertura, ¿no? Más adelante veremos qué es eso del tema de hedge, que es un hedge fund, etcétera, ¿no? Cómo podemos ocupar esos instrumentos. No, pero de entrada vemos que nada más tener dinero en otra moneda, dependerá cuándo lo vamos a ocupar, ¿no? ¿Para qué lo queremos? Si es una inversión a largo plazo, en definitiva yo diría que no. En el largo plazo no es una buena inversión. Nada más tener otra moneda. Tener otra moneda e invertir además ese capital, es otra historia, ¿no? Pero nada más tener otra moneda cuando sabemos que cada uno de los países de los que hablamos, de las monedas de las que hablamos, acuérdense que tienen su banco central y tiene un costo ese dinero, ¿no? Lo que veíamos la última vez, tiene una tasa de referencia, ¿no? Entonces, si nada más tengo la moneda y además tiene una inflación y le estoy perdiendo la inflación de allá y ni siquiera estoy ganando la tasa de referencia de allá, bueno, pues mi dinero sigue valiendo menos, ¿no? Aunque en relación a mi moneda tal vez valga un poco más, ¿no? Pero acuérdense, lo importante es tener en cuenta como todos esos factores y ver de qué forma puede seguir creciendo mi patrimonio, ¿no? Recuerden que más adelante veremos el concepto de qué es un portafolio, que no es otra cosa más que a lo mejor tengo un poquito de CETES, tengo un poquito de divisas, tengo un poco de fondos, tengo un poco de ETFs, etcétera, y iremos decidiendo cómo se debe de armar un portafolio de inversión dependiendo el horizonte y el nivel de riesgo que queramos tomar. Bueno, y también el nivel de capital, porque... Es correcto. Justo, ¿Cuánto dinero? Sí, si mi capital cada vez es más grande, bueno, tengo la posibilidad de ampliar la diversificación de los instrumentos que incluyen en mi portafolio. Es correcto. En general lo que vimos hoy es que sí, en los últimos 5 años, y en general si somos de un país de una economía emergente, nuestra moneda se va a depreciar contra las hard currencies. Sí, así va a pasar y muy seguramente a nuestros hijos, nietos, les tocará ver el tipo de cambio a 100 pesos. Y es algo normal porque somos una economía que crece de una forma distinta, ¿va? ¿De qué forma podemos ir averiguando un poco más de estos temas? Les recomiendo lecturas como qué es una balanza comercial, cómo se da el tema de tipo de cambio entre países y demás, o por supuesto acérquense a su asesor financiero. Recuerden que nos pueden encontrar en Network MX, nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx o nos pueden encontrar en Spotify como El Dinero No Viene con Instrucciones.